En este Domingo de Ramos, con el que iniciamos la Semana Santa y nos preparamos ya inmediatamente para el Triduo Pascual, jueves en la tarde, viernes, sábado y domingo santos, la palabra de Dios es especialmente rica, porque se nos presenta en un primer momento la palabra que nos indica la entrada triunfal del Señor en Jerusalén y luego se nos permite escuchar todo el relato de la pasión y muerte del Señor. Escuchemos con atención. La pasión es un relato maravillosamente denso que nosotros deberíamos tomar permanentemente, volver sobre él, meditarlo, hacerlo nuestro, porque en él descubrimos ese infinito amor de Dios por nosotros. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Y levantándose todos ellos, le llevaron ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: sí, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle por las cosas que oía de él y esperaba presenciar alguna señal que él hiciera. Le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos de que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una: ¡fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato les habló de nuevo, intentando liberar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícale, crucifícale! Por tercera vez les dijo: pero qué mal ha hecho este. No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y sus gritos eran cada vez más fuertes. Pilato sentenció que se hubiera cumplido su demanda. Soltó pues al que habían pedido, el que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. El relato de la pasión nos permite hoy adentrarnos en esa realidad maravillosa de que Dios ha asumido plenamente nuestra condición humana y ha querido ser Él también víctima de la injusticia y de la violencia, como lo son tantos seres humanos. Es un relato apasionante en el sentido de que, por una parte, nosotros descubrimos toda la injusticia y la violencia que se puede ejercer sobre un ser humano. Y por otra parte vemos cómo el Señor, que es Dios mismo, asume toda esa realidad y la vive, no llenándose de ira, de rencor, no clamando venganza, sino precisamente como víctima que ofrece el dolor y el sufrimiento. Aquí nosotros tocamos un punto que es decisivamente importante. A todas aquellas personas que de alguna manera han sido víctimas de la injusticia o de la violencia, que somos prácticamente todos los colombianos,
pero de una manera especial ese número grande, más de 7 millones de víctimas del conflicto armado que se ha producido en los últimos años en el país. La única manera de verdaderamente superar el dolor y el sufrimiento que han recibido es ofreciéndolo a Dios por sí mismos y por el bien de los demás. Es la única manera de superar el dolor, porque el dolor hiere profundamente, porque nos sentimos vilipendiados, nos sentimos, la palabra víctima lo expresa, nos sentimos verdaderamente violentados como personas. Entonces, indudablemente que la reacción que nace espontánea es la rebelión, es el odio hacia aquel que es el victimario. La reacción es la venganza, devolver yo aquello que he recibido y revolverlo de pronto con más fuerza, con más contundencia, con más violencia. Por eso la violencia es siempre una espiral terrible que va siendo cada vez mayor, y eso es lo que nosotros hemos vivido en Colombia. Se ha ido creando una espiral terrible, terrible, imparable de violencia. ¿Cómo podemos nosotros romper esa espiral de violencia? En primer lugar, pidiendo a los victimarios que reconozcan que son victimarios y que por lo tanto han cometido actos intrínsecamente destructores de las personas y destructores de la sociedad, y que por lo tanto sean capaces de confesar sus crímenes y de arrepentirse fuertemente y de pedir perdón. Pero a las víctimas, pedirles que mirando al Señor Jesucristo, en este relato de la pasión, sean ellos también capaces de ofrecer ese dolor, ese sufrimiento, de ofrecerlo al Señor por los demás, de ofrecerlo por los que sufren. Es decir, de hacer que su dolor no sea un dolor estéril, no sea un dolor aplastante, no sea un dolor destructor, sino que sea un dolor que lleve vida, que lleve fuerza, que lleve solidaridad a los demás. Hay una paradoja tremenda allí, y es que el dolor infligido por la violación de nuestros derechos puede ser destructor indudablemente. Nosotros vemos como muchas personas son verdaderamente destruidas por la violación que se hace de ellas, pero puede ser también salvador. El dolor puede ser una fuerza que lleve a la persona a verdaderamente solidarizarse con los demás, hacer que su dolor no sea algo estéril, sino algo fecundo, que engendre vida y que engendre nuevas condiciones de vida para todos aquellos que sufren el dolor de alguna manera. Hoy, al contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo en este Domingo de Ramos, se nos ofrece la oportunidad de reflexionar a fondo sobre el sentido de la injusticia, de la violencia, sobre el sentido de las víctimas, de los victimarios, sobre el sentido de lo que tiene que ser la reacción y la conversión de los unos y el ofrecimiento de los otros. En Colombia, esto es un mensaje que tiene que resonar con toda su fuerza. Vivimos en un país de victimarios y de víctimas, y por lo tanto es un país en el que al contemplar al Señor Jesucristo, que se hace víctima de la injusticia y de la violencia, y que vence esa injusticia y esa violencia con la fuerza del amor, que todos los colombianos seamos invitados a reconsiderar nuestra propia situación, a acudir al Señor y a llenarnos de esa fuerza que solamente Él nos puede dar para que podamos superar todas las situaciones que hemos vivido hasta ahora y construir una patria nueva. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.